el haberse aprobado la ley base. ¿Qué significa que el gobierno haya salido a decir que intentaron hacer un golpe de Estado y que había terroristas en la calle con palos y granadas? ¿Por qué lo plantea en esos términos? ¿Por qué Milei, en pleno golpe de Estado, supuestamente viajó a Italia? Bueno, de todo esto y un poquito más, para poder analizar, lo tenemos a César Murúa, el politólogo, para poder charlar un poquito de lo que es esta aprobación. César, ¿cómo estás? Chelo te saluda, aquí estamos con Germán y con Ernestina, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Chelo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, hacer un poco el análisis esto, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿qué implicancias políticas tiene para Milei? Invitarlo a usted a hacer el análisis. ¿Qué implicancias tiene políticamente para Milei y para Libertad Avanza este acompañamiento de diferentes sectores para aprobarle la famosa ley base? Cuando hablamos de diferentes sectores, hablamos de una justicialista, una peronista como Alejandra Vigo, aprobándole a favor, una persona del Frente Cívico como juez, votándole a favor, alguien, digo, de Córdoba, ¿no? Alguien como Carmen Álvarez Rivero, de la extracción del PRO o del radicalismo, votándole a favor, y diferentes cuestiones y diferentes senadores nacionales que votaron y acompañaron. ¿Qué significa para Milei poder haber sacado esta ley base? Bueno, en primer lugar, el presidente logró una victoria. Si tuviésemos que hacer un balance de todo lo que ha sido este proceso, el resultado sería una victoria para el presidente, una victoria político-institucional, varias derrotas y un aprendizaje. Esa victoria está dada por la aprobación de la ley, al menos en general. Después entran en juego muchos aspectos técnicos de trámite legislativo respecto de que esto todavía tiene que volver una vez más a la Cámara de Diputados, porque se le han introducido modificaciones y esas modificaciones tienen que ser revisadas por la Cámara de Diputados, pero si tuviéramos que ponerle un titular, el presidente Milei logra la aprobación de una ley que, desde su punto de vista, es un instrumento muy importante para él poder llevar adelante su plan de gobierno. Los dos pilares sobre los cuales el presidente asentó su plan de reformas han sido el DNU 70 y esta ley bases. Luego están las derrotas, o más bien podríamos decir que son más claudicaciones o defecciones del presidente, sobre todo en términos de algunas convicciones o dogmas que el presidente Milei tenía en relación a cómo llevar adelante su gobierno y su relación con el resto del sistema político. Una de esas máximas o dogmas que tenía el presidente era que con la casta no se negociaba, y lo que hemos visto el día de ayer han sido negociaciones de las clásicas y algunas también bastante más impúdicas en términos de transacciones o acuerdos que el presidente ha tenido que instrumentar a través de su jefe de gabinete, Guillermo Franco, con gobernadores, con senadores, en algunos casos en unas carambolas a tres bandas con otros líderes políticos que allanaban el voto de algunos senadores dentro del Senado de la Nación. Ha tenido que claudicar en esta idea del superávit fiscal que no se entrega, si bien el presidente ayer por la mañana dijo que lo iban a sacar muerto de la Casa Rosada antes de entregar el superávit fiscal. Lo que tenemos en la práctica es que, por como salió el resultado del paquete fiscal, la moratoria previsional sigue en pie. No nos olvidemos, el principal componente del gasto público en la Argentina es el sistema previsional. Milei quería modificar eso, no lo logró, ¿sí? En el camino también fue perdiendo miembros de su equipo. Pensemos en todos los costos que fue pagando el presidente desde febrero hasta acá, ¿no? No solamente en las reformas, en los cambios en el gabinete más recientes, la salida de su jefe de gabinete, sino, por ejemplo, en su momento con la votación en febrero, perdió, por ejemplo, al cordobés Osvaldo Giordano, a quien en represalia por el voto de su pareja Alejandra Torres, la diputada Alejandra Torres, lo presionaron para que renunciara al ANSES. Es un camino largo, la propia ley incluso se ha ido desgranando durante todo este camino, ¿sí? Fue perdiendo artículos en esas negociaciones que se fueron llevando. Entonces, y finalmente lo que podríamos llamar el aprendizaje, ¿sí? Hay un aprendizaje por parte del gobierno, y ese aprendizaje es, hay un valor en sí mismo en los intercambios y en las transacciones que el gobierno pueda ir tejiendo con los demás actores políticos. No se gobierna solo, no está en soledad. El presidente no puede hacer lo que se le venga a la mente, sino que tiene que, en muchos casos, ir construyendo determinados acuerdos e intercambios con otros actores del sistema.
César, ¿cómo estás? Buen día. Antes que todo, un saludo muy afectuoso porque fue profe mío en la Facu, César, así que un abrazo muy grande. Con él me recibí de periodista. Es un problema tuyo, no de él, ¿no? No, o sea, no, bueno, claro, pobre. No lo metas en problemas por el César, te lo pido por el amor de Dios. Me soporto en un montón de materia. Bueno, César, hablaste del aprendizaje y yo te quiero preguntar por la fragmentación que hoy existe dentro del peronismo, de una oposición que va por separado. Tenés por un lado a un kirchnerismo duro, tenés dirigentes que están inclusive fragmentados dentro de los mismos movimientos políticos que ayer estaban en la calle. ¿Qué lectura haces de esa oposición hoy que fue gobierno durante tantos años y que hoy está peleada entre sí? Bueno, esa fragmentación que vos señalás es el resultado de la derrota electoral de noviembre del año pasado. Esto es casi que te diría un movimiento natural de las coaliciones políticas, sobre todo cuando estamos hablando de coaliciones que se van conformando para distintas circunstancias. El peronismo ha dejado de ser una estructura política monolítica, ¿sí? Las fragmentaciones al interior del peronismo vienen desde hace mucho tiempo. En algunas circunstancias esos pedazos, esas partes se unen, se conforman para llevar adelante una oferta electoral. De hecho, la última experiencia que tuvimos fue el Frente de Todos, que intentó reciclarse en lo que el año pasado se llamó Unión por la Patria, y evidentemente la derrota rompe esos acuerdos que se construyen exclusivamente con fines electorales. Entonces, el futuro del peronismo te diría que va a tener como común denominador estas fragmentaciones, estas dificultades con liderazgos múltiples, diversos, no todos de manera coordinada. Incluso la idea clásica de las identidades partidarias se está diluyendo enormemente. Fijémonos, hay un dato, al principio Chelo hizo ahí un repaso de cómo habían votado, por ejemplo, los senadores cordobeses. Pensemos como por ejemplo, cómo votó el bloque del radicalismo en el Senado. También. El presidente del bloque votó en un sentido y el resto de los senadores del radicalismo votó en otro sentido. Entonces, lo que vamos a tener de aquí en adelante son situaciones contradictorias como estas cada vez más repetidas. Porque lo que plantea Milei, el estilo que tiene la presidencia de Milei, es un estilo de dicotomías permanentes. Todo el tiempo, todos los actores políticos se ven forzados a posicionarse a favor o en contra de lo que el presidente plantea, dice o declara, independientemente de sus preferencias, por la intensidad con la que el presidente lo hace. Los lleva a todos en un juego de todo o nada. Ya tuvo muchas derrotas de nada sucesivas, no solamente lo que fue la primera votación de la ley base, sino que fue, por ejemplo, la votación en contra en el Senado del DNU 70. ¿Sí? El presidente tiene que estar muy atento porque si la Cámara de Diputados decide llevar adelante la evaluación del DNU 70, lo puede dejar sin efecto. Todavía está pendiente la reforma previsional que llevó adelante la Cámara de Diputados, que tendría que volver a senadores. Es decir, el proceso nos da un respiro, digamos, en el ritmo, esta votación del día de ayer, que de hecho está sucediendo en estos momentos. En estos momentos la Cámara de Senadores sigue votando capítulo por capítulo de la ley, pero la victoria no es definitiva. César, ha sido un aliciente en estos momentos. Hablabas del radicalismo y le ponemos nombre, Martín Lustó. ¿Puede seguir, tiene fuerza para seguir siendo el presidente del radicalismo cuando le toca votar en soledad, por ejemplo? Cuando tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores prácticamente desconocen su mensaje. Bueno, ahí la cuestión tiene más que ver con cómo se reacomoda internamente. El radicalismo es un partido que tiene una tradición de debate interno muy fuerte, ¿sí? Está muy arraigada, digamos, en la cultura política del radicalismo, el debate interno. Y ya hemos visto que en distintas circunstancias Lustó ha quedado a contramano, ¿sí?, de los resultados y las tendencias políticas, no solamente dentro del radicalismo, sino en el juego político en general. Con lo cual, su protagonismo parcialmente se está viendo afectado a futuro. No le va a ser sencillo. Lo que sucede es
de algo parecido a lo que le sucede al peronismo, ¿no? ¿Quién es la contrafigura que vendría a reemplazar o a cuestionar el liderazgo de Lustó dentro del radicalismo? En estos momentos todavía no está muy claro, no se recorta con claridad esa figura. Habrá que ver, uno de los podríamos decir, de los ganadores dentro del universo radical de estas semanas ha sido Cornejo, el gobernador mendocino, quien definitivamente fue uno de los radicales que empujó para que parte de los senadores radicales votara a favor de la ley. Entonces, ahí, de nuevo, son pequeños juegos que se van dando con victorias y derrotas parciales, que luego en la sumatoria terminan marcando una tendencia. En estos momentos el liderazgo de Lustó es objeto de cuestionamiento dentro del radicalismo. Sí, también puede ser una jugada política del radicalismo, entender un poco que su líder vaya por un lado y el otro vaya por el otro y juega a dos puntas, como lo hizo muchas veces en la historia el radicalismo, ¿no? Tiene más de una manera mostrada, porque también no todas las provincias radicales tienen la boina blanca del mismo color. Hay matices. Hay muchos matices, entonces en ese marco también se puede discutir. Y me quedé pensando, la victoria política de Milei también es una victoria política para Villarruel, digamos que sea ella la que tenga que, yo soy la que desempata. Más que una victoria, es una reivindicación, sobre todo dentro del ecosistema de poder del presidente. Más allá de lo que hayan sido señales, gestos y demás, era clara la tensión existente entre la figura de la vicepresidenta Victoria Villarruel con el resto del gabinete, con el entorno más inmediato y cercano del presidente. Probablemente el proceso que hemos atravesado en los últimos 2 o 3 días sea una reivindicación no solamente de su figura, sino también de la rosca política, ¿sí? Había una frase de quien fue presidente de la Cámara de Diputados de la Nación durante la presidencia de Macri, Emilio Monzó, que decía: reivindico la rosca. Bueno, estos días han sido una reivindicación de esas transacciones políticas entre ellos y de los roles institucionales. César, es que se sientan a negociar con la casta. Bueno, definitivamente. Mira, ayer hubo recién alguien nos recordaba nuestras clases. Bueno, ayer con mis estudiantes seguíamos en Twitter en vivo los acuerdos que sucesivamente iba firmando el jefe de gabinete con los gobernadores, ¿sí? Parecía, la sensación que daba era que el jefe de gabinete estaba sentado en su despacho e iban pasando los gobernadores firmando acuerdos a cambio de obras públicas o eventualmente algunas promesas de fondos y demás. Eso hace al juego político y sobre todo hace a la dinámica de las relaciones intergubernamentales entre la nación y las provincias. Eso es parte del juego, es entendible. Después sí ya entramos en terrenos mucho más escabrosos y objetables claramente cuando el beneficio es personal con una embajada en Europa, como sucedió con la senadora Krexel, lo cual incluso hasta podría llegar potencialmente a ser objetado judicialmente. Ahora, cierro una idea que me parece que es importante en relación a Villarruel. Villarruel tuvo un momento de protagonismo, ¿sí?, en el cual todas las miradas estaban centradas. Si alguien siguió la votación anoche, incluso hasta en un momento parecía que la votación había ganado, se registró mal el voto de una senadora, la primera votación se enmendó, entonces se volvió a votar y ahí la presidenta lo hizo, la vicepresidenta, presidenta del Senado en este caso, demostró una firmeza mucho mayor que la que había demostrado en su momento. ¿Se recuerdan? A muchos se les vino a la mente el desempate de Julio Cobos en su momento en el debate por las retenciones en el Senado de la Nación, en el cual teníamos un vicepresidente mucho más dubitativo, incluso hasta le costaba hasta expresar su preferencia, y hizo un giro, no dijo que votaba en contra, dijo que su voto era no positivo. Bueno, acá no, la vicepresidenta con mucha más aplomo, firmeza, incluso con toda una serie de abucheos de fondo, expresó una justificación desde su punto de vista y validando los argumentos que ella tenía, y votó a favor. Y lo hizo no solamente en esa votación en general, sino que luego continuó la votación y en varios capítulos más
debió desempatar la vicepresidenta y eso también le está demostrando que a pesar de los destratos a los cuales la pueden haber sometido algunos integrantes del entorno del presidente, ella forma parte de esta coalición y es un miembro importante de este equipo, como se dice en las películas. Y vos sabés que esto lo hizo Villarruel, a pesar de que minutos antes, te diría, de la votación, se estaba negociando la posibilidad de que Lustó se abstuviera en lugar de votar en negativo para que Villarruel no fuera la figura de la noche. O sea, exacto, para que ganaran por eso, un voto el oficialismo. Habla también en parte de algunas estrategias. A ver, tiene sentido político que el gobierno no se exponga al riesgo de un empate, ¿sí? Porque lo hemos visto hasta último minuto. Cada una de las voluntades estaba había rebotado en el fleje y estaba la pelota en el aire, ¿no? Podía caer para cualquiera de los dos lados, en muchos casos. De hecho, las presiones que se llevaron adelante por parte de distintos dirigentes políticos, incluso no estrictamente partidarios, sobre la voluntad de los senadores fue muy fuerte. Entonces, tenía sentido que el gobierno no se diera por vencido, sobre todo a partir de lo que había sido la experiencia en febrero en la Cámara de Diputados, en los cuales creían que teniendo los votos en general esto estaba resuelto y después se le escapó de las manos al momento de esa votación en particular. Tuvieron que volver el proyecto a comisión y bueno, empezar todo el proceso de nuevo. Acá el gobierno se mostró mucho más previsor, mucho más, hasta te diría, profesional en términos políticos, ¿sí? De no dejar librado al azar ningún detalle. Y aún así, incluso con esas negociaciones que señalás vos con Lustó, la vicepresidenta tuvo que llevar adelante su voto de desempate. Me parece que marca que desde que se hizo cargo un poco Franco de todas estas negociaciones, demuestra ahí un poco más de cintura y de negociación política, que es una contradicción al discurso habitual de Milei que denosta, putea y confronta pero con la casta, pero viene y le pone a Franco a negociar con la casta y a entregarle dádivas, ponerle, o no dádivas, pero a negociar con la casta, que de eso se trata la política. Digamos, a ver, el que no entiende la política como un juego de negociación, y el que no entiende que de esto se trata, que se trata de debatir, y fundamentalmente cuando se trata de los intereses de diferentes sectores y diferentes provincias, que uno tiene una problemática, los otros tienen otra, entonces me siento a negociar para defender mis cuestiones. De eso se trata la política, eso es un juego de discusión, de debate y de toma y daca, como se dice, pero no el toma y daca malo, el de la corrupción, el de por abajo, el del sobre. No, el toma y daca de política, bueno, nosotros tenemos consenso, de la búsqueda del consenso. Claro, del consenso, de desarrollo. Y ahí es donde entra Franco, porque me parece que los directivos, los dirigentes anteriores se comieron la curva del mensaje de Milei que la casta es mala, que la casta hay que putearse, que la casta hay que voltearla. No. Franco entendió como parte de la casta históricamente que fue Franco y que lo es, sentó y empezó a negociar, a hacer política y por eso sale la ley base. Claro, y además tienen lo que decía César del profesionalismo de la política, tienen en el Senado un operador en las sombras que también dicen que fue clave y que es nada menos que Eduardo Menem. Eduardo Menem, conocedor de todo el reglamento, lo hizo él en la Convención Constituyente del 94, Eduardo Menem fue uno de los grandes operadores de esta ley. Así que está bastante como jugado ahí. César, querido, te mando un abrazo grande, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto y un placer. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Un abrazo.